Muy buenos días, bienvenidas a mi socialización sobre el programa psicoeducativo para incrementar el vínculo afectivo materno-fetal en pacientes embarazadas que acuden al control prenatal del Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas de la ciudad de Maracay en un periodo de agosto a septiembre del año en curso, como requisito para la aprobación de la asignatura de práctica profesional en la carrera de psicología. Bienvenidos. Nuestra primera lámina, vamos a hablar sobre la institución donde fue realizado el estudio. Es el Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas. Es un hospital que está localizado en la urbanización La Placera. Fue fundado en el año de 1979. El epónimo responde a un médico que trabajó por mucho tiempo en sanidad militar durante 14 años, un coronel Elbano Paredes Vivas. Actualmente tiene una capacidad de 504 camas, tiene 3 quirófanos, 2 de ellos son quirófanos electivos y un quirófano de emergencia. Y tenemos 20 especialidades en consulta externa, entre ellas, por supuesto, mi servicio, que es el servicio de ginecología y obstetricia. Yo soy médico ginecobstetra, graduado en la Universidad de Carabobo, con más de 15 años de servicio en el área de salud pública. La descripción de la problemática en un contexto específico. Nos llama poderosísima la atención que las psicopatologías durante el embarazo no son un tema que son de normal tratamiento para ni siquiera en el área médica ni tampoco en el área de psicología clínica, viendo que aparentemente no son muy frecuentes su aparición durante el periodo de embarazo, sí más en el periodo puerperal precoz. Al momento de dar a luz, en las primeras 24 o 48 horas, sí se ven más procesos psicopatológicos, entre ellos la psicosis puerperal. Sin embargo, el embarazo es un territorio inexplorado, no está totalmente estudiado desde el punto de vista de la psicopatología mental. De allí surge la necesidad, yo como médico ginecobstetra y como futuro psicólogo, de ahondar o triangular conocimientos en esta área. Por supuesto, muchos de los conceptos teóricos que está manejando la presente investigación acción participativa son los derivados de la psicología perinatal, que es una rama de la psicología que va a encargarse del estudio de las alteraciones psicológicas que pueden presentarse durante el embarazo y posterior a él. Las alteraciones, por supuesto, en esa dinámica entre el binomio madre y hijo. También surge como respuesta a las necesidades que deja sin cubrir el enfoque clínico en atención prenatal. Los que nos manejamos desde hace muchísimo tiempo en la parte de la atención prenatal de las embarazadas, sabemos que el enfoque clínico que se maneja desde hace muchísimo tiempo, desde la década de los años 70, le da mayor énfasis al diagnóstico precoz de enfermedades que pueden poner en riesgo la vida tanto del feto, del bebé que está próximo a nacer, como de la madre. Por ello surge la necesidad de crear un programa psicoeducativo con enfoque cognitivo-conductual que esté enmarcado inicialmente dentro de la investigación acción participativa para dar respuesta a las diversas alteraciones que se pueden presentar dentro de lo que es la vinculación afectiva de la madre con el bebé o con el bebé no nacido. Un poco para hablar de lo que hicimos inicialmente para la recolección de datos, fue, como se comentó en la anterior lámina, una investigación acción participativa donde hubo la participación espontánea de 65 pacientes cuyas edades están comprendidas entre los 18 a 42 años y con gestaciones que iban desde las 12 semanas, que es el primer trimestre del embarazo, hasta las 40 semanas que se ubicarían en el tercer trimestre de embarazo. Las pacientes procedían en su mayoría de
el estado de Aragua. Hubo solamente 5 o 6 pacientes que procedían de otras entidades de Venezuela. Y la participación fue totalmente espontánea. Se administró un cuestionario, que es la escala para la vinculación la vinculación afectiva que se debe establecer entre la madre y el feto. Esa escala medía básicamente 2 aspectos. Un primer aspecto, que es la integración del feto como persona, ¿okay?, a la familia, y la segunda parte es la vinculación que tenía esa madre con el producto de la concepción. La escala EVAP consta de 6 subescalas divididas en F1, F2, F3, F4, F5 y F6. Sin embargo, acá no le vamos a hacer énfasis, los invitamos cordialmente a ustedes a ingresar en el banco de tesis de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Allí podrán, pues, empaparse más a profundidad de lo que significa estas diferentes escalas que manejó este cuestionario. Los resultados, pues, en el informe ampliado de lo que presentamos fueron alrededor de 31 gráficos que se derivaron de los datos aportados por 31 cuadros. Pero básicamente les voy a traer a colación qué fue lo que arrojaron la sumatoria de la respuesta a ese cuestionario. El cuestionario EVAC constaba de 30 preguntas. Son preguntas cerradas, con respuestas, con 5 respuestas probables, con puntuaciones que van desde 5 puntos, que es la escala mayor, que va a referir una mayor vinculación de la madre con su hijo, hasta una escala 1, donde es una pobre vinculación fetal. Entonces, de estas 65 pacientes están ubicadas un 48.4% de estas pacientes, que es alrededor de 30 pacientes, que respondieron el cuestionario obteniendo una calificación de 131 a 140 puntos, que los ubica en una vinculación alta con sus bebés. Sin embargo, llama también la atención que el segundo porcentaje más elevado en estos resultados obtenidos en esta primera parte de nuestro trabajo, lo obtuvieron pacientes que tenían una vinculación moderada con su bebé, obteniendo una escala de 130 puntos. Hubo una escala baja de apenas 9.7%, pero es en estos porcentajes que, sin ser los más elevados, son los que llaman la atención. Mucha gente pudiese pensar que la vinculación materno-fetal se establece de manera instantánea entre una madre con su hijo, cosa que en muchos casos no sucede. A veces las mujeres somos penalizadas por no expresar esa alegría que debería embargarnos en el momento del embarazo, pero hay muchas situaciones socioafectivas que pueden interferir en que esa vinculación, que se debe dar en forma espontánea y exponencial durante el transcurso del embarazo, no se dé. Por eso es la importancia de este trabajo de investigación. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos generales? El objetivo general fue implementar un programa psicoeducativo con enfoque cognitivo-conductual que contribuye a incrementar la calidad del vínculo afectivo materno-fetal en gestantes que acuden al control prenatal del Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas de la ciudad de Maracay en el periodo comprendido entre agosto y septiembre de 2020. Entre los objetivos específicos nos planteamos 3. El primero de ellos fue caracterización sociodemográfica de las pacientes gestantes que acuden al control prenatal del Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas de la ciudad de Maracay en el periodo comprendido entre agosto a septiembre del 2020. 2. Determinar los factores de riesgo que pueden estar limitando la calidad del vínculo materno-fetal en gestantes que acuden al control prenatal en los periodos mencionados en la institución donde yo laboro. Y el tercer y último objetivo específico fue implementar un programa psicoeducativo con enfoque cognitivo-conductual enfocado a atender las necesidades afectivas y emocionales más urgentes en la población que se estudió, con la finalidad de incrementar la calidad del vínculo materno-fetal. El módulo número 1 fue estructura de la praxis. Tenemos que tomamos en consideración los postulados principales de 3 extraordinarios exponentes del vínculo afectivo. En primera instancia, J. Bowlby,
Jay Bowlby fue un psiquiatra inglés muy destacado que centró sus estudios en las diferentes manifestaciones emocionales y el comportamiento disruptivo que presentaban los niños y adolescentes abandonados por sus padres en la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y se dio cuenta que era por la pobre vinculación que tuvieron estos niños, estos adolescentes con sus figuras de apego, sus padres o las que hicieron en su momento esta vinculación, que hicieran que pues no tuvieran que tuviesen esos patrones de conducta delictivos, disruptivos. Rubin en 1967 estableció a través de varios procesos de investigación que la importancia de la vinculación antenatal. Muchísimo antes de este autor se pensaba que la vinculación se daba posterior a que el niño nacía, y este fue uno de los primeros pensadores que establecía la importancia de que ese vínculo entre madre e hijo se daba en el periodo neonatal, en el periodo de la gestación. Finalmente, Condon, que fue uno de los investigadores que citamos en varias oportunidades, él estableció la teoría de la primera impresión. Él comenta que se puede predecir el comportamiento de las madres dependiendo de cómo hubo esa vinculación afectiva en el periodo prenatal. De hecho, muchos de los antecedentes teóricos de la escala EPAP, que fue la que utilizamos en la presente investigación, fueron producto de los estudios teóricos de Condon, de John Condon. Entre los aportes investigativos previos que tomamos en consideración para la presente investigación acción participativa y para elaborar el programa psicoeducativo que esperemos que se quede en nuestra institución, están Polk y Percy en el 99, hacen estudios sobre ansiedad y vínculo materno. Zimmerman en el 2008 sobre factores cognitivos maternos, y Kep en el 2012 sobre ansiedad, depresión, estrés y vínculo materno. Aquí vamos a hacer una explicación, porque en las diferentes escalas podemos observar que, sin embargo, en la vinculación materno-fetal va a depender de varios factores. Entre esos factores que pueden afectar esa vinculación están los estados depresivos, los estados ansiosos, los estados en donde el estrés puede originar procesos de cambio inmunológicos y hormonales durante el embarazo que van a afectar neurológicamente al producto de la gestación. No es descabellado pensar antes esa vinculación inmunológica, hormonal, no se pensaba que pudiese tener las consecuencias tan dramáticas que sabemos que suceden hoy día. Por eso es importante, ya de por sí el embarazo, a pesar de que es un estado fisiológico que todas las mujeres debemos atravesar durante nuestro ciclo vital, que genera ansiedad y estrés, sobre todo en la entrada del tercer trimestre, pero que hay factores exógenos que van a depender del ambiente en donde se desenvuelve esa paciente embarazada, que pueden ocasionar una desvinculación con el feto o una vinculación bastante pobre. Hay varias escalas para medir la vinculación materno-fetal. Ahí les coloqué las siglas en inglés. Utilizamos, es la segunda escala, que es la de estos preceptos teóricos, se derivan mucho de las subescalas utilizadas en la escala para medir la vinculación materno-fetal usada por Condon. En cuanto al marco legal, los países latinoamericanos, a diferencia de los países de habla inglesa o Norteamérica, tenemos un marco legal que no presenta un articulado sólido con respecto a los productos previos al nacimiento. O sea, se considera que un ciudadano es un ciudadano después que nace, que adquiere un nombre, que adquiere un apellido, que adquiere un registro civil. Más sin embargo, los fetos no se consideran en Venezuela como una persona jurídica. Sin embargo, en el artículo 76, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege la maternidad, sobre todo lo que es la parte laboral, haciendo que se nos exija tanto en la parte pública o privada el reposo prenatal, que es el que se le extiende a la mujer embarazada a las 34 semanas,
Posteriormente, cuando la paciente da luz a la semana 39, 40, que tiene una gestación a término, tenemos la obligación, los médicos ginecobstetras, de extenderle el reposo postnatal. La Declaración de los Derechos del Niño en 1990, también hay una protección ya de los niños nacidos vivos, obviamente como seres que tienen por sus condiciones de desarrollo inmaduro, tanto cognitivo como físico, pues se ven como figuras con minusvalía legal, por lo cual tienen que ser protegidos. En el módulo 3 tenemos la aplicación de las competencias profesionales. Hemos estado conversando de un programa psicoeducativo con enfoque cognitivo-conductual que permita básicamente la identificación de pensamientos irracionales relacionados con el desempeño parental y el entrenamiento de habilidades para incrementar la calidad y efectividad del vínculo materno-fetal. Es importante que muchas pacientes, sobre todo esas pacientes que están iniciando el tránsito a través en el embarazo, las primigestas, que consideran que no tienen la suficiente capacidad quizás física, cognitiva, para desarrollar una vinculación con su hijo de forma eficiente. Entonces este programa lo que intenta es que la paciente adopte condiciones más positivas, más afectivas con su bebé no nacido, haciendo que todas esas precogniciones erróneas que son socialmente desadaptadas, sustituirlas con pensamientos positivos. Obviamente, al ser sustituidas por pensamientos positivos, las emociones que generan van a ser más positivas. Obviamente, los niveles de ansiedad, de preocupación, de estrés, tristeza van a disminuir, haciendo pues que estos efectos neurohormonales disminuyan también en el feto. Las técnicas profesionales que vamos a emplear para la solución pues son diversas, son dinámicas, son de reciente aplicación. Tenemos la yoga perinatal. La yoga perinatal no es nueva. Se ha visto, incluso hay estudios bastante serios acerca de que a través de realización de movimientos específicos de grupos musculares, la paciente puede empezar a desarrollar una mayor concentración, disipar los niveles de ansiedad y de estrés. Y si combinamos la yoga perinatal con las técnicas de respiración progresiva de Jacobson, que como todos sabemos son respiraciones en donde progresivamente nosotros vamos a relajar y contraer grupos musculares específicos que van desde la parte cefálica a la parte caudal, con intervalos de 10 segundos que la paciente va contabilizando en forma mental, va a ayudar pues a que la paciente se haga más consciente de sus procesos vitales, de su respiración, de su frecuencia cardíaca, su frecuencia ventilatoria, haciendo entonces que la ansiedad, que es un enemigo número uno de lo que es los procesos fisiológicos y neurológicos del embarazo, pueda disminuir. Tenemos también otros tipos de estimulación. Tenemos la estimulación tipo táctil, que se hace a través de las maniobras de Leopold. Las maniobras de Leopold se utilizan mucho en el área de ginecología y obstetricia para determinar la posición y localización fetal, cuando los fetos son podálicos, cefálicos, transversos, cuando tienen el dorso a la derecha o a la izquierda, pero que se enseña esta maniobra a la paciente, cómo palpar la posición de su bebé, cómo sentir ese bebé dentro de ella, pues ya va generando una nueva vinculación. Nosotros sabemos como médicos ginecobstetras que a partir de las 28 semanas el feto tiene la capacidad de oír y de responder a través de los movimientos físicos de extremidades superiores e inferiores a los estímulos externos que le pueda presentar su madre. Es por eso que dentro de las técnicas profesionales que vamos a usar en nuestro programa psicoeducativo va a estar la musicoterapia. Muchos han hablado de lo que es el efecto Mozart, la utilización de música clásica con saxofón, piano, violín, violonchelo, que se utiliza durante aproximadamente 30 minutos todos los días, una misma pieza musical. El oído fetal va a entrenarse de tal manera que en un intervalo de 45 días después
de las exposiciones continuas y sostenidas a la misma pieza musical, el feto va a responder. Igual los estímulos lumínicos, el feto también, el desarrollo del sistema ocular también se va a dar aproximadamente a partir de las 28, más específicamente en las semanas 32-34, puede responder también a estos efectos lumínicos. Por supuesto, todas estas terapias van a ser en conjunto con la pareja. No podemos excluir la pareja. Por supuesto que esa vincularidad, no solamente nosotros nos preocupamos por que nuestra paciente embarazada pueda disfrutar y pueda beneficiarse de este programa, sino que la vinculación también va a ser con la pareja, para que éste se integre en cada una de las actividades que estamos programando realizar. ¿Cuáles han sido los objetivos de la propuesta? Los objetivos de la propuesta, primero fue inicialmente la caracterización sociodemográfica de nuestra mujer. Vimos que fueran pacientes bastante jóvenes, que están ubicadas en grupos etarios que van desde los 22 a los 28 años. Ahí obtuvimos el mayor porcentaje de pacientes embarazadas. La paciente que más acudió al control prenatal fue aquella que tenía sus embarazos localizados en el segundo trimestre del embarazo, que fue desde la semana 22 a la semana 32 aproximadamente. Muy pocas embarazadas presentaban factores de riesgo en cuanto a salud. Hipertensión inducida por el embarazo, una paciente presentó diabetes gestacional y otra intolerancia, hiperinsulinismo, ¿okay? Y eran pacientes que estaban totalmente compensadas. Como se dijo anteriormente, la mayoría de estas pacientes procedían del estado Aragua y un gran porcentaje del municipio Girardot. Las pacientes presentaban, en un 60% fueron pacientes que estaban casadas, un 30% fueron pacientes que presentaban una unión estable, un 10% de pacientes que estaban solteras en el momento sin pareja, durante este embarazo, ¿okay? La determinación de la calidad del vínculo materno-fetal a través de la administración de la escala EPAP, el diagnóstico de los principales factores de riesgo asociados, pues nosotros vimos obviamente que los factores de riesgo en los que podíamos intervenir eran en aquellas precogniciones en donde la paciente consideraba que no tenía la suficiente capacidad para desarrollar una actuación materna adecuada, bien sea por inexperiencia, bien sea porque tuvo una vinculación pobre con sus figuras parentales, con su madre, con su padre, con sus hermanos, lo que obviamente le causa que no tenga un sistema de referencia parental adecuado o que haya desarrollado un vínculo inseguro. También como factor de riesgo, aparte de los ya muy conocidos por todos nosotros, que los factores socioeconómicos que le generan preocupación a todos los pacientes, no solamente a las pacientes embarazadas. Otro factor de riesgo también fue que 10 de esas 65 pacientes embarazadas no contaban con pareja en el momento de que se hace el estudio, y fueron embarazos, en la gran mayoría de los casos, fueron embarazos, aunque no fueron planificados, fueron posteriormente aceptados por las pacientes y fueron bien recibidos desde el punto de vista afectivo. La implementación de la propuesta dentro del programa psicoeducativo se planificaron 10 sesiones. Las primeras 10 sesiones fueron enfocadas a transmitir conocimientos sobre nutrición, control prenatal precoz, diagnóstico de factores de riesgo asociados al embarazo. Y las 5 sesiones posteriores, cada sesión tuvo una duración entre 45 minutos a 1 hora. Fueron las segundas sesiones posteriores a incrementar el vínculo materno-fetal a través de técnicas que ya fueron descritas, como la musicoterapia, la estimulación táctil a través de las maniobras de Leopold, la estimulación lumínica y auditiva, la visualización creativa. La visualización creativa tiene que ver con que la paciente, a través de colocarle situaciones hipotéticas que pueden presentárselos durante el periodo postnatal precoz y que le generan preocupación, se le plantean también soluciones hipotéticas asertivas, de tal manera que la paciente pueda deslastrarse de esa cantidad de precogniciones equivocadas que puede tener acerca del embarazo.
Hay precondiciones acerca de la lactancia materna exclusiva, acerca de qué tipo de alimentación tiene que recibir el bebé, acerca de los cuidados propios del recién nacido, no solamente en la parte genital, en la parte alimentaria, sino en la parte afectiva. Okay. También hicimos un énfasis en la utilización de la respiración diafragmática, las técnicas de relación progresiva de Jacobson, que ya fueron explicadas. En cuanto a la aplicabilidad de las herramientas, pues tratamos en lo posible de que todas las técnicas que fueron aplicadas, la paciente no tuviese que aportar ningún material ni tuviese que traer nada que les fuese sumamente costoso. Igual este programa psicoeducativo es de carácter totalmente gratuito. Sabemos que el Hospital Militar es una institución que le hace más énfasis al tratamiento y al ingreso de pacientes militares. Más sin embargo, los pacientes civiles o los pacientes que ameriten nuestros servicios han atendido con muchísimo gusto allí en las instalaciones, igual sin ningún costo financiero. Entonces, este programa es totalmente gratuito. Se trató de que las técnicas de retroalimentación que se van a colocar después de cada sesión, como fueron los cuestionarios virtuales, incluso se habló de aperturar un G-Classroom para que el paciente interactuara con los facilitadores. Vamos a tener un facilitador en yoga perinatal, un facilitador en meditación y respiración diafragmática, en relajación progresiva de Jacobson, y obviamente yo como psicólogo voy a tratar la parte de la vinculación materno-fetal. Sociales humanos, vamos a contar con el equipo de residentes del posgrado de ginecología y obstetricia, del cual yo soy docente, también de los residentes del servicio de pediatría que siempre hacen una llave bien efectiva con nosotros. La parte tecnológica es muy importante, puesto que muchas de las herramientas que vamos a utilizar después de las sesiones que estamos haciendo tienen que ver con la parte de internet. El hospital cuenta con internet, con una red de Wi-Fi gratuita para el paciente y también para el personal docente que allí estamos laborando. De tal manera de que, en teoría, el material se va a dar con muchísima anticipación, el material que se va a trabajar para que la paciente vaya internalizando muchos de los conceptos teóricos que luego van a ser puestos en prácticas en cada una de las sesiones. Las conclusiones y recomendaciones. Pues obviamente cada objetivo que se planteó para desarrollar este plan ha sido cubierto a cabalidad. Se hizo un diagnóstico muy ajustado a la realidad a través de diferentes instrumentos de recolección de información y el incremento en la calidad y efectividad de la vinculación materno-fetal a través de estrategias que les son significativas a las pacientes. Con enfoque cognitivo-conductual, a estas pacientes se les va a permitir a través del desarrollo de estas diferentes herramientas y técnicas, pues van a desarrollar habilidades emocionales y conductuales necesarias para desarrollar un embarazo feliz. Finalmente, voy a cerrar mi disertación con esta frase de Erich Fromm, que habla sobre la unión. La unión simbiótica tiene un patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos, y sin embargo, uno solo. Viven juntos, simbiosis, y se necesitan mutuamente. Agradecida profundamente por su atención. Cualquier duda me la pueden hacer saber a mi correo electrónico mdemaria.l.delgado@hotmail.com o a mi Instagram Ginecom 2016. Por tu atención, muchísimas gracias. Que pasen un feliz día.